Hoy estamos en nuestro espacio colaborativo Cuidados que Transforman con Raquel Marijuán. Ella es arquitecta y ha trabajado en la investigación y desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y en la renaturalización urbana. Los árboles son una forma de cuidarnos y de esto es de lo que nos va a hablar. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, Cristina. Yo voy a hablar un poco de la importancia del arbolado, y no solo del arbolado, sino la naturaleza en general en las ciudades y cómo mejoran la calidad de vida en la ciudad y la hacen más humana, ¿no? Entonces, para ello, primero es importante conocer qué relación tiene actualmente la naturaleza y la ciudad y cómo ha ido evolucionando un poco a lo largo de la historia. La naturaleza siempre ha estado muy presente en las ciudades y, bueno, por diferentes razones y motivos que tampoco voy a desarrollar ahora, pero siempre ha tenido su papel y siempre se ha apreciado mucho, ¿no? Y muchos de estos espacios todavía se mantienen ahora, pues parques que se construyeron en el siglo XVIII, pues ahora son espacios emblemáticos de la ciudad. Y este valor que se le daba a la naturaleza cambia un poco en la mitad del siglo XX y es un poco las consecuencias que estamos sufriendo ahora. Y principalmente son dos razones, y una de ellas es la llegada del coche a las ciudades y como medio principal de transporte. Pues se necesita mucho espacio para que el coche circule y para poder aparcarlo. Y otra de las razones es que hay que rentabilizar al máximo el suelo y construir más edificios y densificar más la ciudad, y por lo tanto estas dos razones pues fueron restando espacio a la vegetación y a estos espacios que se fueron construyendo a lo largo de la historia y entonces, bueno, pues fueron desapareciendo. Y sí que quería poner unas imágenes de mi ciudad, que es Valladolid. Bueno, pues este es un espacio, una plaza, que se llama la Plaza de San Benito, y como se puede ver, ¿no? Pues antes de la segunda mitad del siglo XX, que es ese periodo de cambio, pues era un espacio arbolado y con naturaleza, y actualmente es como se ve ahora. Es un espacio totalmente pavimentado y sin ningún tipo ni de arbolado ni nada por el estilo. Otro espacio así representativo en la ciudad es la Plaza España, que pues es el mismo patrón. Antiguamente era un espacio pues, de paseo y con vegetación, y ahora mismo pues es otra vez, se eliminó todo tipo de vegetación y es otra vez un espacio totalmente pavimentado. Y bueno, pues este patrón se repite otra vez en la Plaza Mayor de Valladolid, y no son solamente estos tres espacios que os muestro, sino que se repite sistemáticamente por toda la ciudad, y en los dos últimos casos, el de la Plaza Mayor y la Plaza España, es porque se construyó un parking subterráneo. Entonces, es de lo que hablaba antes, llegan los coches, se necesita espacio para los coches y entonces no es compatible muchas veces con la vegetación. Por lo tanto, pues se elimina todo tipo de vegetación y se deja espacio a los coches. Y eso pues no es solamente de Valladolid tampoco, sino del resto de España, y que si se ven pues fotos antiguas, por ejemplo, de la Plaza Mayor de Salamanca o de Madrid, y con esto desaparece el arbolado en la ciudad, pero no solamente el arbolado y la vegetación en general, sino todos los beneficios que puede aportar a las ciudades y que aporta, bueno, porque hay espacios que todavía se mantienen. Y entre estos beneficios principalmente se encuentran los beneficios ambientales, y uno de ellos es la calidad del aire, ¿no? Todos sabemos que el arbolado aporta oxígeno a la atmósfera y capta CO2. Entonces, masas de arbolado se pueden considerar sumideros de carbono. Pero no solamente eso, sino que también captan partículas contaminantes, por ejemplo, de los coches. Entonces, esto es muy importante en las ciudades, ya que limpian el aire que respiramos. Otro de los beneficios también relacionados con el aire es la temperatura, ya que regulan la temperatura y la humedad. Por ejemplo, en verano el arbolado es capaz de reducir la temperatura a lo mejor 10 grados, y esto se debe a la sombra y a un efecto que se llama la evapotranspiración. Entonces también reducen temperatura y aportan humedad, por lo que el ambiente en el que estamos es mucho más confortable en un espacio arbolado que sin arbolado cuando hay temperaturas muy altas. Y también, no solamente eso, sino que ayuda a reducir el efecto isla de calor, que es un efecto que se produce en las ciudades y ocurre cuando hay superficies que son muy impermeables, que están muy asfaltadas, que es lo que suele ocurrir en las ciudades, ¿no?
y que cuando hay temperaturas muy altas pues van absorbiendo el calor y luego por la noche, que se supone que es cuando tiene que refrescar, emiten ese calor que han ido absorbiendo durante el día. Entonces la temperatura de la ciudad sube y lo común es que la temperatura en las ciudades sea más alta que la temperatura en las zonas rurales. Luego también sirve como aislante acústico, hacen de barrera acústica, por ejemplo, y nos aíslan de ruidos como el de los coches, y también ayudan a gestionar el ciclo del agua. Si pensamos otra vez en las ciudades, que son espacios muy impermeables, pues cuando llueve, de forma normal, el agua se gestiona por la red de alcantarillado, pero cuando llueve de forma muy intensa o hay lluvias torrenciales, el alcantarillado no es capaz muchas veces de soportar toda esa presión, ya sea porque ha llovido demasiado y no está calculado para ello o porque no se ha mantenido de forma adecuada. Entonces es cuando ocurren las inundaciones. Pero cuando hay una mayor parte de espacio permeable, que son todos los espacios relacionados con la naturaleza, ya sea como el sustrato, ¿no? La tierra, pues infiltra el agua de forma natural. Entonces evita que el alcantarillado tenga tanta presión de agua y se va infiltrando el agua y de esta forma se pueden también recargar los acuíferos que existen de forma subterránea en las ciudades y si este agua se recolecta, pues se puede reutilizar de alguna manera. Y ya por último, dentro de estos beneficios ambientales que puede aportar la naturaleza a la ciudad, es la biodiversidad, que también pues, son soporte para mucha fauna urbana, pues ya sean polinizadores o insectos, pequeños mamíferos o aves. Todas estas funciones que cumple la vegetación en la ciudad están muy relacionadas con el cambio climático y ayudar a las ciudades, ¿no?, a adaptarse y a reducir los riesgos que puede tener el cambio climático. Y como consecuencia un poco de todos estos beneficios de la naturaleza urbana, pues también hay beneficios también sociales y relacionados con el bienestar de las personas. Entre ellos se encuentran, pues, bueno, como ya he dicho, la calidad del aire, ¿no?, y todos los problemas respiratorios que ello conlleva, o las olas de calor, que al atenuarlas, pues también mitiga un poco los efectos que puede tener en la salud. Y también los espacios verdes están muy relacionados con reducir los niveles de ansiedad o de estrés. Y otros beneficios sociales, pues que son espacios de sociabilizar y de juego, de recreo y de contacto con la naturaleza que son muy necesarios en las ciudades. Y entonces la vegetación te permite tener este tipo de espacios y además de una calidad ambiental adecuada. El punto en el que nos encontramos en las ciudades son que la ciudad se ha ido como eliminando muchos espacios verdes y se ha ido llenando de espacios más duros o impermeables, pero estamos ahora en un punto que entiende la función que tiene el arbolado y los espacios verdes en general, y entonces como que se está intentando dar un poco la vuelta y volver a traer la naturaleza a la ciudad además de una manera más consciente y pensando en los beneficios que puede tener. Entonces se están pensando y ya se están llevando a cabo muchos planes de renaturalización o planes de infraestructura verde que conllevan varios puntos. Por un lado, mantener la vegetación y los espacios que se encuentran ahora mismo, ¿no?, protegerlos, y en ello, o sea, ello abarca todo tipo de espacios, no solo los grandes parques o jardines, sino también pues, las pequeñas plazas que estén arboladas, las calles que tienen arbolado de línea, pues todo tipo de espacio natural pues, es considerado y hay que protegerlo. Y por otro lado, pues hay que aumentar el número de espacios que tiene la ciudad, el número de espacios verdes, y se pueden considerar nuevos tipos de espacios como son las cubiertas verdes o las fachadas verdes, que también cumplen estas funciones tanto ambientales como sociales. Otra parte muy importante es que los espacios tienen que estar conectados entre sí. No vale que sean islas que no estén comunicadas, sino que hay que formar una red, por eso se llama infraestructura, ¿no?, porque está comunicado todo mediante, pues, por ejemplo, el arbolado de línea o corredores verdes. Estos son los planes que se están llevando a cabo. Y otro de los puntos importantes es que es la gestión que se le da a los espacios y el tipo de vegetación que se planta, ¿no? Es importante saber
el uso que se le va a dar y según eso qué plantas o qué especies se van a poner, porque muchas veces ha primado y a veces sigue primando la función estética frente a la función social o ambiental que pueden poner. Estamos muy acostumbrados a ver como grandes extensiones de césped cuando consume muchísima agua y, no tiene un gran aporte ambiental, ¿no? Que al final es muy importante pues, poner especies autóctonas que estén aclimatadas al clima del lugar y no demanden tanta demanda de riego, por ejemplo. Entonces, según los usos que vaya a tener ese parque, pues se pueden delimitar zonas que pues tengan vegetación autóctona, vegetación de arbustos, que aparte de que muchas veces no necesitan riego, pues se pueden gestionar ellas solas por el agua de lluvia y tienen la floración que tiene, por ejemplo, pues atrae a los polinizadores. Entonces ya está cumpliendo varias funciones ambientales y entonces es importante pues combinar ese tipo de vegetación o incluso en el arbolado, ¿no? Que no siempre se ponga el mismo tipo de árbol, sino en función del tamaño de la calle, en función del espacio que se le dé, pues se pueden poner especies de hoja caduca, de hoja perenne, quieren que sea el espacio más de sombra o depende de la función, ¿no? Pues seleccionar bien los espacios y el arbolado y vegetación que se pone. Y ya por último, quería poner un ejemplo de infraestructura verde, ¿no? De estos planes de verde urbano, de renaturalización que se están haciendo en España, y esto es la ciudad de Vitoria, que ya desde finales de los años 90 ha empezado a integrar como un anillo verde en torno a la ciudad de espacios verdes. Empezó pues rehabilitando espacios que estaban degradados y se han ido incorporando como grandes parques en torno a la ciudad y que se van comunicando por corredores verdes y por caminos que están naturalizados. Entonces, de esta forma se comunica también con el centro de la ciudad y se impide también que la ciudad crezca de forma indiscriminada, ¿no? La ciudad ya tiene su tamaño y mediante este cinturón verde pues ya se ha delimitado y se tiene acceso también por el transporte público. Entonces, bueno, esto es una buena forma de planear los sistemas de espacios verdes y ya son ejemplos que se están llevando a cabo. Entonces, es un poco la importancia de ir integrando los espacios verdes en las ciudades y también, bueno, pues aprender a valorarlos y también a demandarlos. Muchas gracias, Raquel, muy interesante.